Muchas gracias. Feliz sábado, hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque estamos juntos en su casa de oración y damos gracias porque en este día, ¿verdad? No toda la iglesia está en Glanson. Eso es bueno. Tuvimos la oportunidad de compartir anoche en la reunión y sé que hay un buen grupo participando en la mañana de hoy. Pero damos gracias a Dios de que podemos reunirnos nosotros aquí en la casa de Dios y puerta del cielo. Y vamos a tener el privilegio de juntos estudiar la palabra de Dios y ver el mensaje que Dios tiene para nosotros en la epístola a Filadelfia, que es la sexta iglesia que hemos de estudiar juntos. Así que yo le voy a invitar a que vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 3, donde estamos, ¿verdad? Para el día de hoy, capítulo 3, versículos 7 al 13, es el mensaje que vamos a estudiar juntos. Así que vamos a tener una oración, invitar la presencia de nuestro Dios. Nuestro amado Padre Celestial, muchas gracias por este precioso sábado que nos das. Gracias, Señor, por el descanso de la noche. Gracias porque nos levantaste con el deseo de buscarte. Gracias, oh Padre, por traernos y darnos la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque cada día en ella nuestra vida pueda ser fortalecida. Podemos, oh Señor, ser alimentados para continuar en la vida cristiana, en el camino que tú nos has indicado con tu vida, con tu ejemplo. Y ahora, al abrir tu palabra, te invitamos a que nos acompañes y que nos des la bendición del Espíritu Santo. Gracias, oh Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta, ¿cómo? Abierta. Es la reflexión que vamos a tener en esta ocasión. Nosotros hemos tenido la oportunidad de reflexionar juntos en las cartas a las iglesias del Apocalipsis. Y ustedes recordarán que antes vimos una carta que es vamos a decir, la compañera, la que iría a la par con Filadelfia. La única iglesia que Jesús nos reprende además de Filadelfia. ¿Recuerdan cuál era? Hay dos iglesias de las 7 del Apocalipsis que Jesús no reprende. En otras palabras, no se identifica un problema particular en esa iglesia. Y son las únicas dos iglesias. Y Filadelfia es una de ellas. Precisamente la segunda y la penúltima. ¿Cuál fue la segunda? ¿Pueden recordar? Muchas iglesias, de paso hoy en el mundo cristiano, escogen esos dos nombres para nombrar sus iglesias. Cuando usted y yo fuimos, ¿verdad? Y estudiamos juntos en el capítulo 2, los versículos 8 al 11, ahí encontramos la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que Jesús nos reprende, similar a la iglesia de Filadelfia que hemos de estudiar hoy. Son las dos únicas iglesias que no encontramos una reprensión directa. Filadelfia, ¿verdad?, ha sido una iglesia muy popular en el mundo cristiano por el significado del nombre que posee. La iglesia de Filadelfia lo que significa es amor fraternal. Y como nosotros conocemos, la ciudad fue fundada por Atalo, un rey de Pérgamo, Atalo II, y él, ¿verdad?, fue conocido como también Filadelfo porque él fundó la ciudad en honor al amor que él poseía por su hermano. Así que esa ciudad desde sus inicios fue conocida como una ciudad de amor fraternal y por eso el nombre que hasta hoy nosotros podemos recordar. Distinto, si podemos decir, a las demás iglesias del Apocalipsis, cuando usted visita lo que es hoy la ciudad Al-Shehir, es el nombre de la ciudad moderna de lo que es o lo que fue la iglesia de Filadelfia, usted no va a encontrar muchas ruinas. Esas columnas que ustedes pueden apreciar en esa foto son básicamente ruinas de una iglesia construida en honor al discípulo amado, a Juan, pero es decir, en el siglo VI de nuestra era. De ahí que lo que pudo haber sido la ciudad de Filadelfia en el primer siglo no tenemos en sí ruinas. Los arqueólogos no han podido encontrar mucho de lo que fue parte de esa ciudad o de las ruinas de esa ciudad. De ahí que hoy los turistas cuando visitan esa parte, la moderna ciudad de Al-Shehir, que básicamente significa la ciudad de Alá,
es lo que significa el nombre de la ciudad hoy. Interesantemente, estos son los únicos recuerdos conectados con el cristianismo, si podemos decir así, que pueden ser percibidos en ese lugar. Pero interesantemente, nosotros conocemos que en la antigüedad lo que conocemos como Filadelfia fue un lugar muy importante en el Imperio Romano porque fue usado como parte de la ruta comercial y era un centro de misionero, entre comillas, para propagar la cultura helenista. Así que nosotros sabemos que en este contexto que la iglesia vivió, existía mucha presencia judía. Y sabemos esto, ¿verdad? Porque hay una mención directa a los judíos en la carta. Así que yo le voy a invitar a que usted y yo podamos leer estos versículos y juntos vamos a procurar encontrar algunas lecciones espirituales en esta epístola tan interesante. Así que abra su Biblia conmigo. Les invito a todos los que están en el internet, únanse con nosotros, tomen su Biblia. Hay dos cosas, ¿verdad?, que podemos hacer y que usted y yo tenemos que hacer cada día. Y una de ellas es abrir la palabra de Dios y estudiarla, permitir que Dios nos hable. Ese es un privilegio que todos tenemos. Y otra cosa es orar. Debemos cada día presentar nuestras vidas a Dios a través de la oración. Así que usted y yo no podemos considerar eso como dones, no necesidades. Son necesidades que todos poseemos. Así que vamos a tener la oportunidad juntos de poder abrir la palabra de Dios. Y yo le voy a invitar a que usted vaya conmigo y podamos leer la manera que Jesús se presenta. Ustedes recordarán que cada vez que Jesús se introduce en una de las cartas de las 7 del Apocalipsis, Él utiliza algunas palabras o características de lo que fue la visión introductoria en el capítulo 1. Hemos dicho eso. Sin embargo, cuando usted viene a Filadelfia, usted no encuentra muchas palabras propias de la visión que aparece en el capítulo 1. De ahí que Filadelfia, distinto a todas las demás cartas del Apocalipsis, usted no va a encontrar muchas frases que dependen del capítulo 1, pero sí tenemos algunas de ellas. Así que yo le voy a pedir que usted esté atento para que podamos identificarlas juntos. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? ¿Quién dice esto? El santo, el verdadero, el que tiene ¿qué cosa? La llave de David. Así que aquí usted tiene tal vez la primera palabra que tiene una conexión con el capítulo 1. No aparece la frase igual como en el capítulo 1. Tal vez usted puede recordar que en el capítulo 1, ¿por qué no ir ahí? Vamos al capítulo 1. Usted va a encontrar una mención que Jesús hace en relación a su persona de forma directa. El versículo 18, la parte final del versículo 18, ¿cómo dice? La parte final. Y tengo ¿qué cosa? Las llaves, ¿ok? Es la única, una de las pocas frases del capítulo 1 que van a ser citadas aquí en esta carta a Filadelfia. Pero usted notará que en el versículo 18 del capítulo 1, las llaves, es plural, ¿verdad? Las llaves. Pero en Filadelfia es plural también. En Filadelfia es plural. En Filadelfia dice el que tiene la llave, es singular. Pero de todas formas la palabra común es llave. En ambas, ¿verdad? Tanto en el capítulo 1 como en Filadelfia. Así que usted podrá entender que en el versículo 18 del capítulo 1 posiblemente, ¿verdad?, es plural porque se están enunciando dos elementos, dos cosas. El versículo 18 dice, tengo las llaves de la muerte y ¿de qué más? Y del Hades. De ahí que son dos elementos y aquí en esta muestra de Jesús se presentan dos llaves. Sin embargo, en el capítulo 3, verso 7, solo aparece el singular, el que tiene la llave de David, el que abre y ¿qué más? Y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¡Wow! Esta es una descripción muy particular acerca de la persona de Jesús. Pero como usted puede notar, las expresiones santo no va a aparecer así como parte de la manifestación de Cristo en el capítulo 1. Ustedes saben
que en el Antiguo Testamento esa expresión para hablar de Dios se usa muchas veces, el santo. Y es muy interesante porque si pensamos en un lugar donde esta frase se utiliza más de 20 veces, uno de los libros muy peculiares usando esta frase para Dios es el libro de Isaías. El profeta Isaías utiliza en más de 20 ocasiones esta frase, el santo. Por ejemplo, si usted va al capítulo 1 de Isaías, vaya conmigo por favor para que usted vea el uso de esa frase. Isaías capítulo 1, versículo 4, es un lugar donde aparece el uso de esta frase. Isaías capítulo 1, versículo 4. Mire cómo dice el texto. Oh gente pecadora, pueblo cargado ¿de qué? De maldad. Generación ¿de qué? De malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira ¿a quién? Al Santo de Israel. De ahí que Dios es presentado aquí en Isaías como el Santo de Israel. Y es muy especial, si usted lee el libro de Isaías, usted se va a dar cuenta que a través de todo el libro, esta expresión para Dios se usa más de 20 veces. El Santo de Israel, provocaron a ira el Santo de Israel. La Biblia nos dice a todos, ¿verdad?, con claridad, que sin santidad, ¿cuántos van a llegar al cielo? ¿Cuántos verán a Dios sin santidad? Ninguno. Nadie verá a Dios sin santidad. Aquí está lo interesante. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos santos? ¿Cuántos de los que están aquí son santos? Hermanos, ¿están durmiendo o despiertos? ¿Cuántos van a ver a Dios sin santidad? Nadie verá a Dios sin santidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos santos? Hermanos, ustedes como que están un poco asustados, estamos ya en verano, les puedo decir. La palabra de Dios nos dice con claridad, yo sé porque ustedes tal vez no sienten el deseo de expresar abiertamente cuáles son o no santos. Porque el texto, apreciados hermanos, cuando usted lee esta carta, como Filadelfia comienza, el santo. ¿Usted está escuchando esa expresión? El santo. No está hablando como que alguien es santo, sino el santo. En otras palabras, el único que posee santidad y que es santidad por naturaleza es Dios. No existe ningún otro ser que posee en su naturaleza santidad como Dios. Es por eso que usted va a encontrar en el mismo libro de Isaías, que usted va a encontrar esos santos seres llamados serafines que claman a Dios día y noche y dicen que santo, santo, santo. En otras palabras, los mismos seres que están en el cielo reconocen la majestuosidad y la santidad que Jehová posee. Pero yo quiero que usted esté claro, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios, y usted recuerda lo que Pedro dice, sed santos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo vuestro Dios soy, ¿qué cosa? Santos. Yo quiero comenzar esta reflexión llamando la atención a ustedes con algo muy práctico, muy importante. Nosotros no somos santos por naturaleza. Nosotros somos pecadores desde el vientre de nuestras madres. Concebidos en pecado, dijo David. Pero yo quiero que usted entienda esto, apreciado amigo y hermano. Usted y yo tenemos el privilegio de ser llamados santos, no porque nosotros seamos santos, sino porque Él es santo. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros con claridad, si usted va al libro de Levítico, por ejemplo, ¿por qué no ir conmigo, por favor? Levítico capítulo 19, vaya allí, por favor. Si usted va a Levítico capítulo 19 y usted lee ese capítulo tan especial, que en Levítico se conoce, entre otras cosas, como el capítulo del amor, porque es donde se habla, ¿verdad?, de amar al prójimo como a sí mismo, de amar a Dios. Pero mire lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 2. Lea conmigo, por favor, ese texto. Levítico 19, 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles qué cosa. ¿Qué le tienes que decir a los hijos de Israel?
Santos, ¿qué cosa? Seréis. Santos seréis. ¿Por qué cosa seréis santos? Mariela, ¿con quién andas? ¿Con quién viniste a la iglesia hoy? Yo quiero que usted piense conmigo en esto, por favor. La palabra de Dios dice, habla a la iglesia de Forest Grove y diles, santos seréis. Pero ¿dónde está la base de la santidad que la iglesia puede experimentar? ¿Dónde está la fuente de esa santidad? La fuente de la santidad no está en usted, no está en mí. La fuente de la santidad es el único santo Jehová de los ejércitos. Entonces yo quiero que usted vea aquí bien claro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con el único que es santo, ¿qué va a pasar contigo? Santos seréis, es la promesa. No es un asunto que tú puedes adquirir por ti mismo. No es algo que tú adquieres porque te vayas a un lugar remoto y te apartes de la sociedad y vivas en un monasterio donde no te pelees ni con la oscuridad. No es algo que tú puedes obtener por un continuo ayuno de 40 días o por pasar toda la noche orando. La santidad es algo que nosotros recibimos igual que la salvación. Es un don de Dios. Es algo que Dios nos regala cuando estamos en relación con Él. Y Dios, al enviar este mensaje a Filadelfia y a nosotros también, se identifica a Él como el santo. Él es la fuente de santidad. Él es el único en el cual no ha existido ninguna sombra de variación, donde no hay ninguna relación con el pecado. Él es el único verdadero. Y entonces al presentarse como la única fuente, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Yo quiero explicar esto acá. Cada vez que usted encuentra a Jesús y a David mencionados juntos o en relación uno a otro en el Nuevo Testamento, es en el cumplimiento del Mesías que debía de venir. Cada vez que usted ve David y Jesús, o David mencionado en torno a Jesús, es diciendo se cumplió la profecía. El Mesías vino, el santo que debía de nacer, nació. El santo ser, Lucas 1:35, que había de nacer de ti, nació. Cuando usted va, por ejemplo, a Mateo, ¿por qué no ir a Mateo capítulo 1? Yo quiero ilustrar este principio. Mateo capítulo 1. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 1. Allí usted puede encontrar la mención de Cristo y David. Cristo y David. Es la promesa y el cumplimiento. Es el anunciamiento del Mesías hecho una realidad. En otras palabras, libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? De David. En otras palabras, cada vez que se menciona a Cristo y a David, se está mencionando el Mesías que había de sentarse en el trono de el rey David, como se menciona la promesa que Dios había hecho. Entonces, cuando usted escucha que Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, yo tengo la llave de David, Él está diciendo, yo soy el cumplimiento de todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento en conexión con David. Es decir, hay una promesa mesiánica conectada aquí. Y es lo que yo quiero que usted pueda ver en esta epístola a Filadelfia. Nosotros conocemos que esta expresión que utiliza el versículo 7, es una frase que depende de un pasaje del Antiguo Testamento, que está conectado con David también. Cuando usted va, por ejemplo, a Isaías, yo quiero que usted vaya conmigo a Isaías, por favor. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, usted se va a dar cuenta que allí se va a identificar a alguien muy conocido por todos nosotros. Isaías, vaya conmigo. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Hay una promesa que es la que se está citando aquí, esta profecía.
Mire cómo dice el versículo 22 de Isaías 22, capítulo 22, versículo 22. Y pondré la llave. ¿De cuál casa? Y pondré la llave de la casa de David. ¿Quién es el que tiene la llave de David? Jesús. Él es el que está hablando en Filadelfia. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá. ¿Y quién va a abrir? ¿Quién va a cerrar? Nadie. Y nadie cerrará. Cerrará. ¿Y qué más? Y nadie abrirá. Yo quiero que usted pueda notar, David y Cristo, promesa, cumplimiento de la promesa. El Mesías ha venido, en otras palabras. Cuando usted lee, si usted nota, en el versículo 20, ahí mismo en ese capítulo 22, usted va a encontrar a quién se está refiriendo la profecía. Dios dio una profecía a través de Isaías. Y en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Esta promesa fue dada en relación a Eliakim, hijo de Hilcías. Si usted lee el contexto de este capítulo, usted se va a dar cuenta. Él era el que tenía acceso. Él era el mayordomo principal que Dios estaba diciendo que tendría acceso a todo lo que pertenecía al trono. Él iba a administrar, él tendría la llave en sus manos. Pero esa profecía no solamente se cumplió en la persona de Eliakim, sino que esa figura anunciaba al Mesías. Porque ustedes pueden notar que Eliakim es identificado con una palabra que Isaías va a usar con mucha frecuencia aplicada al Mesías que vendrá, al Salvador del mundo, y es la expresión mi siervo. Esa frase mi siervo, si usted lee los capítulos 40 al 53 del libro de Isaías, usted la va a encontrar 13 veces. 13 veces esa expresión mi siervo se va a usar. Y en el libro de Isaías se aplica a varias personas y uno de ellos es David. Uno de ellos es David. Por ejemplo, en el mismo capítulo 20, usted puede notar ahí mismo en ese contexto, la frase mi siervo se aplica a Isaías como persona. Isaías capítulo 20, versículo 3, y dice el texto, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo, ¿quién? Isaías. Así que esa expresión mi siervo se aplica a Isaías. Pero cuando usted va a Isaías 37, 35, vaya conmigo por favor. Isaías capítulo 37, versículo 35. Esa expresión mi siervo, miren a quién se aplica ahora. Mi siervo. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Por amor de mí mismo y por amor de David, ¿qué cosa? Mi siervo. De ahí que Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios había dado a través de Isaías. Y es la frase que aquí en la epístola a Filadelfia está apareciendo. Yo soy el que poseo la llave de David. En otras palabras, en mí se cumple toda la profecía que el Antiguo Testamento había anunciado. Y entonces cuando usted pasa al versículo 8, mire qué especial. Yo conozco tus obras. Esa frase en todas las cartas de las iglesias del Apocalipsis se usa. Yo conozco tus obras. Y usted podrá pensar, ¿por qué el énfasis? Cuando usted comienza en el capítulo 2, usted va a encontrar esa frase inmediatamente siendo usada. Capítulo 2, desde el capítulo 2 en adelante, cada carta que usted y yo hemos leído hasta aquí, se usa esta frase. Yo conozco. Capítulo 2, versículo 2, es la primera vez que se usa esa frase. Capítulo 2, versículo 2, se utiliza por primera vez. Luego usted va a Esmirna. Capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras. Usted va a Pérgamo, capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras.
Usted va igualmente al mensaje de Tiatira, capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras. Usted va al mensaje de Sardis, capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras. Y entonces usted va a Filadelfia, donde estamos, y en el versículo 8, yo conozco tus obras. Pero usted sigue adelante y usted lee el versículo 15 en el último mensaje a la Odisea. Yo conozco tus obras. No hay una epístola o iglesia del Apocalipsis que esta frase no aparece. Y usted podrá pensar, pastor, pero ¿qué es lo especial con esa frase? Sabemos que Él conoce. ¿Cuál es el problema? Esta expresión en la Biblia se usa en el contexto del conocimiento sobrenatural que Dios es el único que posee. El único que conoce lo que tú haces en la oscuridad es Él. El único que conoce en el juego que tú haces cuando estamos en lo que no debes de jugar es Él. El único que conoce las intenciones de tu corazón es Él. En griego hay varias palabras para conocer, y el verbo que se utiliza aquí no es ginosko, que es el término más común para conocer. La palabra que se usa aquí, si usted va conmigo, por ejemplo, al Evangelio de Juan, usted puede entender esto mejor. Juan capítulo 1, vaya conmigo por favor a este versículo. Juan capítulo 1, versículo 47. Al menos 2 textos en Juan, para que usted vea cómo el pasaje, el Nuevo Testamento utiliza esta palabra conocer, el verbo eido, cómo se utiliza esta expresión en el Nuevo Testamento. Juan 1:47. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 1:47 en adelante. Cuando Jesús vio a Natanael, usted recuerda el momento, ese encuentro. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay, ¿qué cosa? Engaño. He aquí alguien en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde? ¿Qué cosa? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Se está escuchando? Jesús le está diciendo a este hombre: yo conozco lo que tú haces cuando tú estás a solas. Yo no tengo que estar presente físicamente para saber lo que tú haces. Y es el mismo concepto cuando usted se mueve al capítulo 2, pero ahora versículo 25. Capítulo 2 de Juan. Esos 2 ejemplos nos pueden ayudar a entender el significado de esta palabra conocer. Juan 2:25. Y dice el texto: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él conoce, él conocía, él sabía lo que había ¿dónde? En el hombre. Cada vez que Cristo se encontraba con un ser humano, no había necesidad de que ese ser humano expresara sus pensamientos. Cristo sabía lo que había en sus pensamientos. Y en esta mañana, apreciado hermano, hermana que estás aquí en la casa de Dios, los que nos están viendo a través de la internet, si hay alguien que conoce tus necesidades más profundas, ese es Cristo Jesús. Si hay alguien que sabe por qué tu alma clama, esa persona es Cristo Jesús. Y el que te conoce desde adentro hacia afuera, Él es el que te está hablando en esta oportunidad. No solamente a los miembros de la iglesia de Filadelfia. Él nos dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta. ¿Cómo? ¿Cómo está la puerta que Dios nos pone delante de nosotros? Abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes mucha fuerza, ¿verdad? Has estado en la iglesia toda tu vida y al fin de 40 años tienes mucha fuerza. Has estado aprendiendo de la palabra de Dios todos los días
Y al fin de estos años tienes ¿cuánta fuerza? Apreciados hermanos, cuando usted piensa en este mensaje que Jesús le envió a Filadelfia, usted puede decir, ay, pobre hermanos en Filadelfia, no comían bien, no estaban siguiendo el régimen alimenticio que debían de seguir. Qué pobrecitos esto, no se alimentaban bien. Apreciados amigos, el que conoce nuestras obras, el que nos conoce de forma personal, no le da pena y vergüenza decir que no tenemos fuerzas. El que sabe las intenciones de nuestro corazón, así como le habló a la iglesia de Filadelfia, Él puede hablarlo a nosotros. No tienes mucha fuerza. Pero ¿sabes qué? Como yo sé que no tienes mucha fuerza, ya abrí la puerta para que puedas entrar. Porque no tienes fuerza ni siquiera para abrirla. Así que como yo te conozco, ya yo la abrí por ti para que solamente entres. Y yo quiero que usted entienda en esta ocasión que Cristo, sabiendo lo impotente que somos, Él actúa ya en favor nuestro. Cristo, conociendo la debilidad que poseemos, Él hace provisión para compensar nuestra impotencia. Por eso Él le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en aquellos que reciben la provisión que yo les doy. Yo sé, yo conozco tus obras. Tienes poca fuerza, pero ¿sabes qué? Tiene algo especial. Aunque tienes poca fuerza, has guardado, ¿qué cosa? Mi palabra. Has guardado mi palabra, dice el texto. Y no importa cuán impotentes seamos, no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 9. Sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo, ¿qué cosa? Que yo te he amado. Si hay alguien que te ama con todas sus fuerzas, ese es Cristo Jesús. Y como Él conoce quién somos, como Él conoce nuestra realidad, que somos polvo, Él muestra su gracia y su provisión diaria a todos nosotros. Y entonces el versículo 10, yo quiero que usted por favor lea el versículo 10 conmigo y que podamos detenernos aquí algunos minutos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré ¿de qué cosa? Yo también te guardaré ¿de qué cosa? ¿De qué hora Dios promete guardarnos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pruebas? No estoy hablando de midterms y finals. ¿Cuántos hemos tenido pruebas? Apreciados hermanos y amigos que nos escuchan por internet, yo quiero explicar esto de forma práctica. Dios no está diciendo que no tendremos pruebas. Dios no está haciendo un cheque en blanco y diciéndonos que no vamos a tener dificultades. Hay dos cosas importantes aquí. En primer lugar, esta iglesia de Filadelfia, aunque débil, guardaba la palabra de Dios. Se alimentaba de la palabra de Dios, obedecía la palabra de Dios. Su fuerza espiritual era recibida mediante el poder que emana de la palabra de Dios. Y a esa iglesia que guarda la palabra de Dios, que cada día tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios y alimentarse de ella, Jesús le prometió: yo te guardaré de la hora de la prueba. Pero yo quiero que usted entienda esta expresión. Esta construcción o esta frase griega solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Y la primera vez que aparece, yo quiero que usted vaya conmigo ahí por favor, es en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vaya conmigo por favor ahí. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 15, es la primera vez que se usa esta expresión griega
teresoek es la expresión. Tereo es el verbo guardar. Pero esta construcción solo aparece en Apocalipsis 3:10 y Juan 17:15. Y en Juan 17:15 usted recuerda que es la oración especial que Jesús tuvo por la iglesia. Fue el momento cuando Jesús oró por cada uno de nosotros, por los que habíamos de creer en su nombre, por los que habíamos de aceptar su palabra. Y allí el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15, Él hablando al Padre, Él pensando en mí, pensando en Mago, pensando en Elías, pensando en Morris, pensando en cada uno de los que estamos aquí. Él dijo al Padre, no ruego que lo quites del mundo. No ruego, oh Señor, que lo quites del mundo, sino que lo guardes ¿de qué? Del mal. Guardar del es la expresión. Es la misma frase que se traduce, yo os guardaré de la hora de la prueba, en Apocalipsis 3:10. Posiblemente usted vio las noticias, ¿verdad? Como días atrás, en un autobús en Egipto, lleno de cristianos, y como 10 hombres encapuchados llegaron y mataron a tiros docenas de personas que el único crimen que habían cometido era que creían en Cristo Jesús. Personas que creían en el Maestro. Y posiblemente cuando usted lee esta expresión de Apocalipsis 3:10, donde Jesús está hablando a la Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Usted puede preguntar, pero Señor, ¿qué pasó? Si ellos guardaban tu palabra, ¿por qué tú no los guardaste en la hora de la prueba? Porque es lo que el texto estaría aquí diciéndonos, entre comillas, es lo que nosotros quisiéramos que nos dijera de forma directa. Pero yo quiero llamar su atención, apreciados amigos, a pesar de que usted escucha la expresión como ha sido traducida, yo te guardaré de la hora de la prueba. Jesús no está diciendo que los que creemos en Él no experimentaremos dolor. Jesús no está diciendo que los que creemos en Él no tendremos dificultades y algunos pagaremos con nuestra propia vida por creer en Él. Lo que Jesús está diciendo no es algo más. Y yo quiero que usted lea esa expresión, te guardaré en la hora de la prueba, en el contexto de lo que el mismo libro de Apocalipsis nos enseña en el capítulo 6. Si usted va al capítulo 6, yo sé que tendremos tiempo para ir a ese capítulo más luego y dedicarle un poco de tiempo específico como importante mensaje que posee. Pero si usted lee el capítulo 6, lea el capítulo 6 al menos, capítulo 6, versículo 9, usted puede notar este texto muy importante. Este pasaje de Apocalipsis 6:9 es leído a la luz de lo que ya se escribió en el capítulo 3. Y en el capítulo 9 aquí la palabra de Dios nos dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido ¿qué? Muertos. Los que habían sido muertos. ¿Por qué cosa? ¿Por qué cosa habían sido ellos muertos? ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. ¿Qué era lo que los miembros de Filadelfia guardaban? ¿Qué guardaban ellos? La palabra de Dios. ¿Qué Jesús les prometió a ellos por ellos guardar la palabra de Dios? Jesús les dijo, yo os guardaré de la hora de la prueba. Pero aquí Apocalipsis me deja bien claro a mí, apreciados hermanos, que desde el primer siglo, desde que Jesús estableció su iglesia, muchos han perdido sus vidas por causa de la palabra de Dios. Y la pregunta que hoy tú y yo tenemos que responder no es si Cristo tiene poder para preservarnos la vida, sino más bien si nosotros tenemos la fe en Cristo de que Él nos guarda de la prueba aun cuando ésta llega, y si permanecemos firmes, como encontramos en muchos lugares de la palabra de Dios. Cuando usted lee Efesios capítulo 6, versículos 13 y 14, allí el apóstol Pablo habla en un lenguaje similar. Él los guardará del día malo. Él ha prometido guardarnos del día malo. Pero yo quiero que usted entienda esto, apreciados hermanos.
Usted podrá recordar muchos ejemplos de la Biblia y yo puedo mencionarles uno tras uno y usted va a encontrar que en muchísimas ocasiones la oración de aquel que guardó la palabra de Dios no fue respondida. Y yo puedo pensar en aquel momento cuando el edicto fue firmado y se prohibió que nadie orara a Dios. Y cuando Daniel supo que el edicto fue firmado, la palabra de Dios nos dice que como solía, abrió las ventanas de su cuarto y se arrodilló y continuó orando al Dios a quien él servía. Él guardaba la palabra, por ejemplo. Pero yo les quiero preguntar, en esa oración que Daniel hizo, ¿podía Dios guardarlo para no ser lanzado al foso de los leones, sí o no? Podía, pero lo hizo Dios. Lo hizo Dios. ¿Evitó Dios que Daniel fuera lanzado al foso de los leones? Usted sabe la respuesta. De ahí que la oración misma que Daniel hizo delante de Dios ese día, pareció que Dios no la escuchó, porque Dios no impidió que él fuera lanzado al foso de los leones. Pero saben, hermanos, yo quiero que usted entiendas algo. La expresión griega que Juan está utilizando en Apocalipsis 3:10, yo los guardaré de la hora de la prueba, no es el sentido que nosotros le damos. Lo que la frase significa de forma literal es: en la prueba yo prometo preservarte. En la prueba yo prometo guardar tu fe. En la prueba yo prometo estar contigo. Dios no libró a Daniel de ser lanzado al foso de los leones, pero Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones. Dios confirmó su fe aunque él fue lanzado al foso de los leones. Y lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros es que si guardamos su palabra, si confiamos plenamente en él, aún en medio de la prueba, él nos guardará para gloria y honra de su nombre. Pero guardarnos no significa que nuestra vida se extienda. Guardarnos no significa que una bala no me alcance. Guardarme no significa que él evite que el horno esté encendido. Guardarme significa que al pasar la prueba, mi nombre permanece escrito en el libro de la vida. Al pasar la prueba, entonces yo puedo ser contados como aquellos, al igual que Filadelfia, aquellos que son leales a él a pesar de la prueba, aquellos que son fieles a él a pesar de la enfermedad. Conocí la experiencia de alguien que cuando su hijo nació sufrió traumas en el proceso del parto al bebé. Y tristemente aquel niño hermoso que toda la familia había esperado con ansias, al pasar un poco de tiempo se dieron cuenta que tenía problemas. Y aquel problema, hermano, se multiplicó en gran manera, porque el niño no era normal. No solamente tenía el síndrome Down, tenía muchas complicaciones. Y aquel hermano que había estado orando a Dios por años por un hijo, cuando le nació aquel hermano, él no soportó la prueba. Él no soportó la dificultad y él comenzó a renunciar a la fe que él tenía en Dios. Y los años pasaron y el corazón de aquel hombre se amargó. Y él decidió renunciar a los caminos de Dios. No querían que nadie le hablara acerca de Dios. Apreciados amigos, Dios no nos ha prometido evitarnos el sufrimiento, pero lo que sí Él ha prometido es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo oró en Getsemaní para que su sufrimiento se detuviera, pero Jesucristo no solo oró, pasa de mí esta copa, sino que Él oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la oración de Jesús no fue escuchada, si usted lo quiere ver así, pero Él fue guardado, al punto que aquí se presenta como aquel que tiene la llave de David y tiene la autoridad sobre la muerte y tiene el poder para darnos vida eterna a todos los que creemos en Él. Yo, dice Jesús, yo prometo guardarte de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo.
para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apreciados hermanos, ustedes recordarán que en la epístola de Sardis que estudiamos la semana pasada, Jesús prometió: al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y ahora de forma particular, ustedes pueden notar aquí en el versículo 12, que Jesús dice: escribiré sobre él. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Wow. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. Ya no estamos hablando que solamente nos identificamos por ser cristianos. Ya no estamos diciendo que únicamente estudiamos la palabra de Dios y oramos y que predicamos. Lo que el texto nos está diciendo, apreciados hermanos, es que somos totalmente propiedad de Dios. Y aquí es la pregunta que yo quiero hacer a todos los que estamos aquí. ¿Con quién andas? ¿Con quién gastas tu tiempo libre? ¿Quién ocupa los más anhelos más profundos de tu ser? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con el santo y el verdadero, si tu vida se somete a la palabra de Dios y a su voluntad, entonces el fin ya es anticipado. Dios promete escribir su nombre, su carácter sobre nosotros y hacernos su propiedad por los siglos de los siglos. Columna en el templo de Dios. Pero pregunto, ¿habrá templo en la tierra nueva? ¿Hay templo en la tierra nueva? Usted tiene que esperar al final del Apocalipsis para escuchar que no vi en ella templo, porque el templo de la ciudad es Dios y el Cordero que está con ellos. Y yo quiero preguntar en esta ocasión, ¿cuántos queremos que Cristo escriba su nombre sobre nosotros? Wow. Usted sabe, los jóvenes compran la ropa por el label. Si la ropa no es de marca, no les gusta, ¿verdad? Es normal. Pero ¿saben ustedes que sobre mí, sobre usted, estará el label por excelencia? El nombre de Cristo Jesús. Colocado en nuestra frente, colocado sobre nosotros, porque ya su carácter nos habrá cambiado. Dile al pueblo: santos seréis. Y yo quiero retomar esto para concluir. ¿Cuánto poder tenemos nosotros para ser santos? ¿Cuánto poder? ¿Cuántas herramientas poseemos para que yo sea santo, para que tú seas santo? ¿Cuántos de ustedes pueden ser santos por ustedes mismos? Santo es posible solo juntándome con el que es santo. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos queremos no solo juntarnos con el que es santo, pero cuántos queremos entregarnos por completo al que es santo en este sábado? ¿Puedo ver sus manos? Todos los que en este sábado quieren responder al llamado del santo, pónganse de pie, por favor. Porque Él es el que nos habla, Él es el santo, Él es el verdadero, Él es el que tiene la llave de David. Y como Él tiene la llave de David, Él es el que abre y nadie puede cerrar. Apreciado amigo y hermano, el plan que Dios tiene en tu vida, nada ni nadie lo puede cambiar excepto tú.
porque Él lo dijo, aún las puertas del infierno no prevalecerán contra esa iglesia. Hay una puerta abierta que Dios coloca delante de ti y Él es la entrada, Él es el camino, Él es la única posibilidad que tenemos para que seamos hechos columnas en el templo de Dios. Esa expresión columna la conocemos muy bien. Cristo quiere hacernos pilares en su templo por la eternidad. No pierdas el privilegio que Cristo te da de estar con Él por la eternidad. No pierdas el privilegio que Él te brinda de andar con Él. Dime con quién andas y te diré quién eres. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en esta ocasión te damos gloria y honra. Porque a pesar de que nosotros hoy, Padre, pasamos dificultades, atravesamos pruebas, a pesar de que en ocasiones nuestras oraciones no reciben una respuesta positiva de parte de tuya, lo que sí sabemos, oh Padre, es que tú has prometido guardarnos. Y guardarnos, oh Señor, no es evitar que la prueba nos llegue, sino que a pesar de que la prueba nos llegue, tú nos guardas para tu reino por toda la eternidad. Yo te ruego que tú bendigas a cada persona que está aquí, oh Señor, en tu casa de oración. Y que así, Señor, como estamos de pie delante de ti, un día no muy lejano, tú nos puedas constituir en columnas de tu templo. Y que allí, oh Señor, podamos gozarnos contigo por los siglos de los siglos. Ayúdanos a no solamente entender el mensaje a Filadelfia, ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a practicar el amor, que podamos vivir en un amor fraternal diariamente, que podamos caminar contigo, quien eres el único santo, y que tú, oh Padre, nos conviertas cada día conforme a tu santa y divina voluntad, que podamos ser transformados, que nuestros corazones no se complazcan en la maldad y en el pecado, sino que nos gocemos en vivir una vida de santidad para gloria y honra de tu nombre. Oh Señor, produce en nosotros tu carácter. Ayúdanos a permanecer atados a ti, aferrados a tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a dedicar tiempo a la oración de forma diaria. Pero ayúdanos también, oh Señor, a compartir este evangelio. Que podamos entender que así como tú has abierto la puerta para nosotros, para los demás también tú la tienes abierta, oh Señor. Que podamos salir al mundo y aprovechar las oportunidades que tú nos das para que más personas puedan unirse a esta tu iglesia y prepararse para tu pronto retorno. Gracias, oh Señor, por tu amor. Gracias por tu compañía. Oramos en el nombre santo, el único que es santo, y a Él sea la gloria por toda la eternidad. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos, que podamos seguir disfrutando de este sábado y que en esta semana hermosa podamos seguir en compañía de nuestro amado Jesús. Este miércoles, con la ayuda de Dios, estaremos estudiando el libro de Génesis. Así que no se quede, acompáñenos por favor. Que Dios nos bendiga y que podamos cada día disfrutar de las promesas y el cumplimiento de esas promesas en nuestras vidas.